Bueno, entonces vamos a ver el capítulo 2 y vamos a ver de los versículos nada más del 1 al 12, porque el capítulo 2 llega hasta el versículo 22, pero los versículos del 1 al 12 es una pequeña parte de una historia. De hecho, el título, entonces, ese titulito, ahí en tu Biblia puedes ver que dice Las bodas de Caná. Y es una historia muy curiosa porque nos va a hacer un relato, un hecho como tal que vivió Jesús. A mí me gusta decirle a las personas, a veces cuando leemos la Biblia, pensamos que son historias o cuentos o como que tal vez así como, ay, pues es un cuento, ¿no? Pero no, debemos de tener la convicción de que fueron hechos reales, o sea, de que es real, esto que está escrito fue real, sucedió. Entonces, en este pasaje nos habla de unas bodas. Recordemos que en esos tiempos, en el tiempo de Jesús, para los judíos las bodas era algo muy importante. De hecho, las bodas duraban 7 días. O sea, y es impresionante, ¿no? De hecho, creo que todavía en algunos pueblos, en algunas regiones, así llega a suceder, que una boda no dura nada más un día o un ratito, sino que dura hasta 2 o 3 días. Bueno, en ese momento, en el tiempo de Jesús, para los judíos era algo muy importante. Y este capítulo va a tener 3 puntos principales que nos quiere mostrar Dios. Y esos 3 puntos principales son que Jesús empieza a mostrar las señales de que Él es hijo de Dios. Apenas comenzaba su ministerio, Él apenas había comenzado a tener a esos discípulos, a llamar a esos discípulos que lo iban a acompañar, pero en este capítulo 2 vamos a ver que empieza a manifestar las señales de que Él es hijo de Dios. El segundo punto es que Jesús quiere manifestar su gloria, quiere manifestar el poder del Padre que habita en Él. Y el punto 3 es que los discípulos comienzan a creer. Es muy curioso porque pues cuando Jesús los llama, pues hay algo en ellos que no saben qué es, ¿no? Y comienzan a seguirlo, porque dicen, bueno, él es un rabí significa maestro, él es un maestro, pues voy a seguir sus enseñanzas. Pero como tal, pues ellos todavía como que estaban así de, ¿será o no será el Hijo de Dios, no? Y entonces en esta historia vamos a ver que ellos ya comienzan a creer tal cual que Él es el Hijo de Dios. Entonces, bueno, pues vamos a leerlo. Ahí está en la pantalla una pequeña partecita y de todas maneras pues yo les voy a ir leyendo. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, bueno, ahí llegamos hasta el versículo 5. Dice, su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que él les diga. ¿Ok? Vamos a poner ahí una pequeña pausa. Y entonces, este primer punto, les decía, nos habla de las bodas, de una boda. Se está llevando a cabo una boda. Era algo muy importante en ese momento y así nos pasa muchas veces, ¿no? Que a lo mejor no conocemos a los novios, pero alguien nos invita y terminamos en la fiesta, ¿no? Y aquí la palabra no nos dice si eran conocidos de Jesús, conocidos de María, familiares de María, no nos dice, la Biblia no nos da ese relato, pero nos dice que son invitados y que se encontraba Jesús, sus discípulos, su madre y sus hermanos. O sea, estos personajes estaban ahí. Y entonces dice que de repente se termina el vino. En este capítulo, en esta historia, vamos a poder ver cómo Jesús muestra la primer señal de que es el Hijo de Dios. ¿Alguna de ustedes ya había escuchado esta historia? ¿Sí? Ajá, cuando convierte el agua en vino. Okay. Entonces, ya más o menos tenemos como que la idea, ¿no? De a qué se refería. Y entonces, Jesús asiste con su madre y sus hermanos. Entonces, este evento de las bodas era muy importante. ¿Qué sucedía? Cuando era una boda para los judíos, se veía el estatus económico de la familia
en el vino que otorgaban. Obviamente, así como actualmente ahora, pues hay vinos de diferentes precios, ¿no? Algunos pues son más baratos, otros son más caros, pero en ese momento, si la familia pues no tenía como que tanto recurso, lo mejor que tenía de vino era lo que daba primero. Y que se acabara el más bueno, ¿no? Que primero sacamos lo mejor y al final vamos dejando lo de menor calidad. Y entonces nos dice la palabra que en ese momento la madre de Jesús dice, ya no hay vino, o sea, se termina. Y para nosotros pudiera parecer cualquier cosa, ¿no? Ay, pues se acabó el vino, pues cualquier cosa, ¿no? Como en una fiesta, híjole, ya se terminó, pues vámonos a comprar más, ¿no? Pero en ese momento no era algo tan sencillo, no era cualquier cosa. Realmente el vino llevaba un proceso, lo tenían que trasladar, se encargaba, o sea, no era como aquí salimos a la tienda y pues compramos una botella y ya, no era así. Entonces nos dice la palabra que María se percata que se termina el vino. Inmediatamente le dice a Jesús, no hay vino. Y aquí viene un punto muy importante. Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y vamos a ver esta parte porque en este punto mucha gente dice que está un poco mal entendido porque dicen, bueno, pues es que aquí la enseñanza es el vino. El punto central es si podemos o no tomar vino, y eso no es el objetivo. El objetivo aquí es darnos cuenta lo que simbolizaba tanto una boda como el vino, porque el vino era un símbolo de gozo y alegría, o sea, y aparte era un alimento de uso general. O sea, la gente de ese momento, cuando incluso comía sus alimentos, consumía vino, o sea, y no era necesariamente caer en un estado de borrachera, sino era algo común, ¿no? A lo mejor como hoy nosotros de repente, pues vamos a comprar un refresco para la comida y compramos un refresco. Así, entonces, el vino era un alimento de uso general y culturalmente era sumamente importante, era lo que les mencionaba ahorita. Se notaba el estatus económico de la familia en la calidad del vino que otorgaban. Imagínense, para una boda de 7 días, ¿cuánta cantidad de vino debías tener? O sea, y aparte, pues, también me imagino que no era como ahora que ya hacemos una fiesta y ya a lo mejor hacemos boletitos y ya decimos, nada más pueden ir 2, nada más pueden ir 3. No, o sea, en ese momento tal vez llegaba muchísimo, o sea, todos los que se enteraran, pues vamos, ¿no? Y entonces, imagínense, o sea, es importante que de repente cuando estamos estudiando esto, utilicemos nuestra imaginación y llevemos más allá nuestro pensamiento y podamos imaginar la situación, porque decimos, 7 días, tantísima gente, la palabra no nos dice cuántas personas, y abastecer a toda esa gente durante 7 días de vino. Y aparte, o sea, tenía que ser buen vino, ¿no? Pero bueno, aquí sucede este acontecimiento, se termina el vino. Y les decía, para nosotros puede ser algo común, pues se terminó, pero no, porque era algo muy importante. Por eso es importante saber el momento, el lugar, qué significaba todo eso, porque todo eso tiene que ver con lo que Jesús va a realizar. Ahora, si nos damos cuenta, no sabemos, también la Biblia no nos dice si María era cercana a esta familia, si era cercana a los novios. La Biblia no nos da esos detalles, pero dice que María se alarma, o sea, dice, ya no hay vino. Inmediatamente ella recurre a Jesús, o sea, ella sabía que Jesús podía hacer algo. ¿Qué? Tal vez dijo, no sé qué va a hacer, pero sé que Él es el que puede hacer algo. Y aquí el detalle, esto es importante que lo guardes en tu corazón, porque dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Hay que darnos cuenta de esos pequeños detalles que la Biblia nos marca, porque obviamente María era la madre de Jesús. Y Jesús no le dice, ¿qué tienes conmigo, mamá o madre? ¿No? Como normalmente se le decía. Le dice mujer. Y este pequeño acto podemos darnos cuenta que desde esa respuesta que Jesús le da, ya está como cambiando de postura y ya no está siendo en ese momento el hijo de María. Se está posicionando como el Mesías, como Jesús, como el Hijo de Dios.
porque le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y esto es muy importante. ¿A qué se refiere cuando Jesús dice, aún no ha venido mi hora? La hora a la que Jesús se refería era a ese momento que él iba a comenzar a pasar para llegar a la cruz. Por eso decíamos, esta es la primer señal que Jesús da en público, porque ya ahí, por eso decíamos, imagínate cuánta gente sabían que Jesús estaba ahí, todavía a lo mejor no era tan conocido, porque ahí Jesús estaba comenzando su ministerio, pero en ese momento Jesús va a hacer un milagro públicamente, donde la gente va a poder empezar a ver quién es este hombre, empezar a preguntarse, pues este hombre quién es, que hace milagros, que va a hacer esto, y vamos a ver el acontecimiento que sucede. Entonces Jesús le dice, aún no ha venido mi hora. El decir Jesús no ha venido mi hora se refería al momento en el que iba a llegar a la cruz. Pero ¿qué debía pasar para que él llegara a la cruz? No fue así, como que un día de repente ya Jesús dijo, voy a ir a la cruz, lo arrestan y muere. No, antes de eso suceden muchas cosas. Él comienza un proceso que dura, un ministerio que dura 3 años. Cuando Jesús inicia su ministerio dura 3 años para llegar hasta ese tiempo que él sabía que iba a morir, que iba a entregar su vida, ¿ok? Y entonces, ahí es cuando Jesús, hay por eso esa respuesta, cuando le dice a María, mujer, no le estaba faltando el respeto a su madre, era su madre, Jesús la amaba, la respetaba, la honraba, pero en ese momento él se posiciona como ya el Mesías, como el Señor y Salvador. Por eso le responde de esa manera, mujer, no le está respondiendo así como, mamá, espérate, mira, aguanta, no, o sea, se posiciona como lo que es el Mesías y le dice, aún no llega mi hora. Y es muy curioso, a mí me da mucha, así como gracia, porque no nos narra Juan qué le responde María. O sea, solamente después de que Jesús dice eso, dice, su madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. O sea, él le dice, oye, todavía no ha llegado mi hora, y ahí no nos dice la palabra qué le contesta a Jesús o qué pasa. O sea, ella nada más voltea y dice, ustedes hagan todo lo que él les va a decir. Y entonces vamos a pasar a esta segunda parte, donde ya viene el versículo 6, y dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Allí estamos hasta el 8, ¿verdad? Dice, entonces les dijo, sacar ahora y llenarlo al maestrazala, y se lo llevaron. Entonces nos habla aquí en el versículo 6, dice, estaban 6 tinajas de piedra. Por eso te decía, si nosotros nos damos cuenta y analizamos, por eso decimos, este es un estudio de la palabra, y poder conocer esos detalles que a veces normalmente pues no sabemos y que tienen un significado. Si te das cuenta, no dice nada más, estaban las 6 tinajas de piedra, viene algo después, dice, de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. O sea, nos está dando un detalle extra. Había 6 tinajas que se ocupaban para un ritual que los judíos hacían para purificarse. O sea, esas tinajas ellos las ocupaban para hacer un proceso de santificación. Ellos creían que al ocupar esas tinajas y tal vez sumergirse, porque no nos narra el detalle, ellos podían ser santos, purificarse de qué? Pues de sus pecados, ¿no? Entonces nos da este detalle la palabra. Estaban esas 6 tinajas, y entonces Jesús, pues sí, ya como que no le debate a María, y voltea, ve esas 6 tinajas y les dice, llénenlas. Y entonces es cuando acontece el milagro. Dice, entonces les dijo, sacar ahora y llevarlo al maestrazala, y se lo llevaron. Cuando el maestrazala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era,
Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y vamos a ver esa parte. Jesús hace esta conversión. 6 tinajas de agua, que estaban ahí de agua, que eran para que los judíos hicieran su ritual de purificación, las convierte en vino. Entonces los sirvientes le llevan este vino al maestrasala, que era como pues el organizador, ¿no? Ahí del evento, el que coordinaba el evento, y entonces lo prueba y dice: es el mejor vino que he probado. Obviamente, estas personas ya tenían un paladar. Yo no sé si ustedes han probado el vino, les gusta el vino o toman vino, pero seguramente si nos dieran de uno pues muy bueno o otro más o menos, pues no sabemos distinguir la calidad, ¿no? Solamente si nos dicen el precio, pues tal vez decimos: bueno, este es muy caro, entonces. Pero en ese momento las personas ya conocían cuál era la calidad del vino. Y entonces dice que lo prueba y dice: es un vino excelente, es un vino delicioso. Por eso al inicio mencionábamos qué importancia tenía el vino para ellos, mucho más en una boda. Y entonces dice que le manda a llamar al novio, manda a llamarlo y le dice: oye, tú diste el vino de menor calidad al inicio y dejaste el mejor vino para el final. Cuando no se hacía eso, se daba el mejor vino al inicio y al final se daba de lo de menor calidad. Pero no sabían, aquí el novio obviamente no sabía lo que había sucedido. Nada más, pues yo me quedo así como que a la expectativa de imaginándome qué pudo haber sucedido, qué pudo haber pensado el novio, ¿no? Y entonces dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y entonces fíjate, este proceso que hablábamos de las tinajas y que los judíos ocupaban, ¿qué significa? Los judíos ya habían caído en un estado de religiosidad, donde ya nada más se seguían reglas y rituales para hacer procesos de santificación. Si yo me sumerjo en agua, ya, soy puro, soy santo, no importa, y tal vez al otro día voy a volver a hacer lo mismo, pero si me vuelvo a meter en este proceso de purificación, otra vez me limpio, y así. Ya eran rituales que ellos hacían. Pero ¿qué significa esto? Esto nos va a hablar de la condición que vivía el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. ¿Por qué? Porque ya se había caído en eso, en únicamente hacer rituales, hacer ciertos actos donde creían que ya con eso era suficiente. Pero no era así. Jesús vino a hacer una transformación. Jesús vino a enseñarles que eso no era suficiente. No es suficiente con que tal vez tú hagas ese proceso todos los días, a cierta hora, de cierta manera. Eso no te va a dar la salvación. Lo que te va a dar la salvación es realmente conocer ¿a quién? A Jesús. Él es el único camino, Él es el único camino para llegar al Padre. Entonces, eso es lo que Jesús vino a hacer. Y entonces, imagínense, todos los judíos en ese momento, incluso el mismo Juan, el mismo discípulo, pues seguramente en ese momento no lo entendía, hasta que él, ya de muy viejito, está escribiendo esto, y seguramente ahí empieza a recibir toda esta revelación y a decir: claro, ahora ya entiendo, ¿no? ¿Por qué Jesús en ese momento hizo este acto? Y entonces dice: se sirve primero el buen vino. Sin embargo, Jesús, al convertirlo en vino de la mejor calidad, esto significa que ¿qué podemos entender de esto? ¿Qué podemos sacar? ¿Por qué decir por qué una boda? ¿Por qué el vino? ¿Por qué este ejemplo? Porque Jesús nos viene a mostrar su gloria. Recuerdan que al inicio les decía, vamos a ver 3 puntos principales. Primero, que Él empieza a dar señales. Hace un milagro, convierte agua en vino. Y esa es una primer señal. Segundo punto, manifiesta su gloria. En ese momento rescata prácticamente a los novios, a la familia, la situación, la circunstancia, pero Él es glorificado. En todas las circunstancias
de nuestra vida, el objetivo es que Jesús sea glorificado, que Él muestre su gloria. ¿Quién es Él? Es el Hijo de Dios, no es cualquier persona, no es cualquier hombre, no es cualquier ser humano, es el Hijo de Dios. Y entonces, este punto podemos interpretarlo como que Jesús nos viene a decir que lo mejor está por venir. ¿Y qué es lo mejor? Porque seguramente es una frase que hemos escuchado cuando alguien nos dice, tranquilo, mira, lo mejor está por venir. Lo hemos escuchado. Pero aquí Jesús viene a decirnos realmente, lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque aquí no se va a terminar nuestra vida. Creemos que nuestra vida termina cuando morimos, y no es así. Hay una vida eterna, hay algo más allá después de la muerte, y que es la presencia de Jesús. Y lo mejor, a veces pensamos que lo que vivimos aquí pudiera ser lo mejor. Ay, es que tal cosa que viví fue lo mejor de mi vida, es que cuando pasé por esto fue lo mejor de mi vida. Y no, lo mejor está por venir, lo mejor es lo que vamos a tener después de la muerte. Y tal vez pensamos que no es así, tal vez pensamos que al morir va a ser eso, pues nuestro fin y que ahí va a terminar la historia, pero no es así. Entonces, esto puede ser un símbolo de que Jesús dice, lo mejor viene al final, lo mejor va a venir al final. Ese vino que Él representaba, ese vino que es Jesús, va a venir después. Él va a comenzar a manifestarse y a decir, si ustedes creen que han vivido lo mejor y que han conocido de Dios, no ha sido así. Apenas van a comenzar a conocerle. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios había venido a la tierra. Y entonces eso es lo que podemos interpretar de esta parte. Ahora dicen los últimos versículos, el 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Aquí el punto importante es el verso 11 que dice, es el principio de señales que hizo Jesús y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron. Y entonces, por eso decía al inicio, cuando Él los llama y les dice, mira, sígueme, pues ellos creen que nada más empiezan a seguir a un rabí, a un maestro que les iba a dar enseñanzas. Pero no habían palpado realmente un milagro de Jesús hasta ese momento. Y entonces dice que ellos empiezan a creer. Ellos en ese momento ven y dicen, wow, ¿no? O sea, empiezan a creer que es el Hijo de Dios. Y esta parte es muy importante, ¿por qué? Porque seguramente tú y yo muchas veces pedimos señales y estamos esperando señales. Y le decimos, Dios, dame una señal para esta situación, para esta circunstancia, para esto que debo hacer. Quiero una señal. Seguramente lo hemos hecho, seguramente lo hemos pensado, seguramente a veces hasta le exigimos y le decimos, por favor, dame una señal, ¿no? Porque incluso puede haber personas que digan, si no me das una señal en este momento, yo ya no creo en ti. Yo ya no voy a creer en esto que me dicen. Y esto es muy importante porque realmente si vemos este acontecimiento, Jesús ya mostró sus señales. Ya no necesitamos el día de hoy otra manifestación porque Él ya lo hizo. Esta fue la primera, pero hubo muchas más que vamos a poder ir conociendo. Pero esta fue la primera. Y entonces, a veces cuando estamos en medio de una situación, pues le pedimos eso a Jesús, que nos muestre una señal. Cuando Él aquí nos viene a decir las señales de que yo soy el Hijo de Dios, de que yo soy el Salvador, de que yo soy el Mesías, ya las hice. Ya no hay más señales porque ya están, porque ya fueron manifestadas esas señales. Jesús quiere revelarnos quién es Él. Y no solamente en las grandes crisis, o sea, cuando estamos pasando un momento doloroso, cuando estamos pasando un problema, cuando estamos pasando una circunstancia triste. No, ¿por qué en este acontecimiento tan común que era una boda? Jesús quiere manifestarse en los actos más comunes de nuestra vida, en nuestro diario vivir, en las cosas más simples, en las cosas más cotidianas. Él quiere manifestar su gloria en tu vida y en la mía. Así.
Y entonces Él ocupa este momento, tal vez en ese momento dice, pues no, todavía no es mi momento, ¿no? Yo me imagino, porque sabemos que Jesús tuvo que hacerse humano, siendo el Hijo de Dios, tuvo que Él encarnarse para poder venir aquí a la tierra. Y entonces, en esta parte humana que habitaba en ese Jesús, yo me imagino que de repente fue así como de, híjole, es que si yo empiezo a hacer los milagros, ya, no voy a parar, tengo que seguir. ¿Por qué? Porque voy a llegar al propósito que es la crucifixión. Y entonces Él quiere manifestarse en nuestra vida. Dice, hay hoy, si quieres ver su gloria, ¿quieres ver su gloria manifestada en tu vida? Es como una pregunta. Y yo contesto, sí, claro que quiero ver la gloria de Dios manifestada en mi vida. Entonces Él quiere revelarse en cada una de nuestras áreas, en cada cosa, en cada pequeño detalle y por supuesto en las cosas más grandes, en esos momentos de crisis, en esos momentos de dificultad, y que nosotros comencemos a darnos cuenta que Él es el Hijo de Dios, que Él tiene el poder, lo vamos a ver más adelante y es increíble. Por eso les decía al inicio, no sé de qué manera tú lo has escuchado, pero pudiéramos pensar que son historias o cuentos, o como cuando leemos un libro cotidiano que nos gusta, que nos compramos, pero no es así. Esto que está en la palabra son hechos reales. Y entonces, si el día de hoy tú estás esperando una señal para poder ver, para palpar el poder de Dios, ya no la esperes. Aquí está. Te lo ha estado susurrando todo el tiempo, nos lo ha estado diciendo todo el tiempo. Aquí estoy. Yo tengo el poder de convertir cualquier circunstancia en vino. Imagínate, esas vasijas que iban a ser ocupadas únicamente para un ritual, para un hecho que ya era algo religioso, Jesús lo utiliza para manifestar su poder y para decir, yo soy eso que están esperando. Yo voy a ser quien va a salvarlos, quien va a rescatarlos. Y obviamente el pueblo de Dios esperaba un Salvador, tal vez como manifestado como un rey, como el rey que se iba a posicionar como el rey de Israel, poderoso, rico, que iba a ganar batallas, que iba a destruir a sus enemigos. Y Jesús es todo lo contrario. Es este hijo de un carpintero, simple, común, pero que empieza a revelar su gloria y su poder. Y el día de hoy es lo que Jesús quiere dejar en tu corazón. ¿Estás esperando una señal? Ya no la esperes. Aquí está. Él ya vio todas las señales de que quiere llegar a tu corazón, de que quiere llegar a tu vida, de que quiere manifestarse en tu vida. Y yo estoy segura que ya lo hemos visto manifestarse en nuestra vida. Eso tengo la seguridad, porque el hecho de que tú hoy estés aquí y puedas recibir es una manifestación de la gloria de Dios. Pudiéramos estar en otro lado, pudiéramos estar en otra circunstancia y sin embargo estamos aquí. Y eso es una manifestación del poder de Dios, de la gloria de Dios. Y Él quiere decir, yo me quiero revelar, yo quiero revelarte quién soy. Porque hemos escuchado de ese Jesús. Es como cuando tenemos un familiar y nos cuenta de una persona, ¿no? Y nos dice, ay, ¿qué crees? Que tengo un amigo, o que tengo una tía, que fulanito, y es así. Y nos cuentan de una persona y nos formamos una idea de esa persona, ¿no? O no sé si les ha pasado que de repente escuchas de alguien y cuando ya lo conoces dices, ay, pues no me lo imaginaba así, ¿no? Yo me lo imaginaba diferente o me la imaginaba diferente. Es lo mismo con Jesús. Tal vez hemos escuchado de ese Jesús, pero tal vez no le hemos conocido cara a cara. Y eso es lo que hoy Él quiere hacer, manifestarse en tu vida y decirte, mira, yo soy yo puedo hacer algo en tu vida, yo quiero revelarte ese poder, yo quiero revelarte ese milagro que tal vez estás esperando. Todos estamos esperando tal vez un milagro y poder saber lo que les decía hace unos momentos, que lo mejor, como esa frase común, lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque hay una vida eterna. Porque Jesús vino y murió con un propósito, rescatarnos de esa muerte eterna a la que estábamos condenados, porque estábamos condenados a eso. Y no, y Jesús nos dice, va a venir algo mejor.
va a venir algo mucho mejor para ti. Lo que estamos viviendo en esta tierra no es lo mejor. Lo que tú estás viviendo en esta tierra no es lo mejor. Lo mejor va a venir una vez que tú le conoces, una vez que Él se revela a tu vida. Y así el Señor se quiere manifestar en esas pequeñas cosas de nuestra vida, en cada una de nuestras áreas, cuando tú estás en el trabajo, cuando tú estás en tu casa, cuando incluso vas a una fiesta, vas a una reunión, estás en una reunión cotidiana con tu familia, cuando estás con tus amigos, en cualquier situación, Él se manifiesta. Él quiere revelarse y decirte, yo estoy aquí, yo puedo hacer algo. Y tal vez te decía, tal vez hoy tú has pensado, o este último tiempo has pensado, Dios, dame una señal. Quiero una señal de que existes, de que quieres acercarte a mi vida. Pues esta es la primer señal que Jesús da en público. Y dice, yo soy el Hijo de Dios. No lo dice literal así porque no lo narró el versículo, pero hoy pudiéramos decir como estos discípulos. Dice, y sus discípulos creyeron en él. Y que hoy tú y yo podamos tener la convicción de decir, creo en Él, creo en Él. Cuando alguien nos dice, oye, tú sabes de Dios, conoces a Jesús, sí, creo en Él. No sé qué va a pasar, pero yo creo en Él. Yo sé que Él lo puede hacer, cualquier circunstancia que estemos viviendo. ¿Ok? Y entonces, pues hasta aquí vamos a ver parte de este capítulo 2. La siguiente clase pues ya es del versículo 13 al 22, que también viene como otra historia de todo esto que Jesús empieza a revelar. Pero bueno, pues vamos a terminar esto. Si quieres cerrar tus ojos, vamos a terminar con una oración.